la ministra, a las colegas, colegas. Cuenta, señora Pilar. Presidente, en la cuenta de la sala de ayer ingresaron a nuestra comisión 2 proyectos. Uno iniciado en mensaje del Ejecutivo para iniciar un proyecto de ley que aclara y refuerza la aplicación de sus respectivos estatutos en materia de procedimiento de tutela laboral de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública. El otro proyecto es una moción de las senadoras señoras Rincón, Goich y Muñoz y Van Rysselberghe y del senador Letelier, con la que inician un proyecto de ley que establece un régimen excepcional de jornada de tripulantes de vuelo en casos de excepción constitucional. Esos 2 proyectos, presidente, ingresaron a nuestra comisión. Nada más, presidente. Muchas gracias. Quiero saludar también a la señora Cristina Tapia, que nos está acompañando. Un placer para nosotros, muy importante que nos pueda acompañar, señora Cristina. La señora senadora Goich, la palabra. Presidente, sí, sobre la cuenta, este proyecto que encabezó la senadora Rincón, que suscribimos varios de los integrantes de la comisión, yo creo que sería interesante poder ponerlo en tabla. Entiendo que debería ser como relativamente fácil despacho, no sé, tiene que ver justamente con el tema de las vacunas, entonces que podamos revisar eso y ver quién desde el Ejecutivo, no sé si la ministra del Trabajo acá presente desde contraparte o alguien que se le pueda dar una revisión y si es pertinente poder sacarlo pronto en el contexto de la pandemia. Si les parece que lo pongamos sobre tabla el proyecto hoy día, solo para tomar la siguiente decisión. No sé, ministra, si usted conoce el contenido del proyecto, entonces que la podamos compartir, señora Pilar, tomemos el acuerdo como comisión de enviárselo al Ejecutivo y de que el Ejecutivo defina con quién se conversa. Se trata de una situación en el marco de la pandemia. Específicamente se ha hablado con los gremios respectivos. Entonces, propongo que sobre tabla pongamos el proyecto en consideración, que acordemos remitírselo a la ministra y que la ministra, el plazo más breve posible, nos pueda decir quién tenemos como contraparte para ver el proyecto. Es para ver modificaciones de jornada, que es fundamental. Y es bastante, ellos tienen una jornada, un régimen especial de por sí. Sí. Presidente, son 2 artículos. ¿Quiere que lo coloquemos, lo compartamos para que lo vean? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Ya? Algo muy breve, pero bien urgente. A ver, incorpora artículos nuevos al Código del Trabajo dentro de lo que es la jornada de trabajo de los tripulantes de vuelo. Entonces, espérese. Cerrar acá. Acá para cerrar, ¿cierto? No. ¿La puedes leer? Ahí, ¿verdad? Ya. Entonces, se agregan 2 artículos nuevos. 152 ter N. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 152 ter F, ter G y ter H de este código, en caso de decretarse estado de excepción constitucional, en virtud de lo señalado en los artículos 39 y siguientes de la Constitución Política de la República. ¿Puede bajarlo? Sí. No se mueve. Ya, adelante. Pero lo puedo seguir leyendo acá. Sí. Las organizaciones... ¿Tiene micrófono? Las organizaciones podrán acordar con el empleador un pacto de condiciones excepcionales de prestación de servicios cuyo objetivo será exclusivamente la repatriación de ciudadanos cuyo destino final sea Chile, sin excluir la posibilidad de hacer escalas intermedias, y el transporte de personal especializado, maquinaria y equipos técnicos, insumos, medicamentos o cualquier otro que sea necesario en el contexto del estado de excepción constitucional decretado. En dicho pacto, las partes podrán acordar la realización de vuelos que en su planificación excedan el máximo establecido en este código. Las condiciones para la planificación y ejecución de estos vuelos se determinarán mediante una resolución que deberá dictar el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, previo informe de la Dirección del Trabajo y de la Dirección General de Aeronáutica Civil. El pacto deberá contener al menos las siguientes limitaciones.
un máximo de 48 horas de periodo de servicio de vuelo consecutivas, un máximo de 6 horas al mando de los controles continuas o discontinuas dentro del periodo de servicio de vuelo, los tiempos de espera en aeropuerto y el tiempo que el piloto no está en funciones a bordo de la aeronave serán siempre imputables a la jornada laboral. El descanso a bordo siempre se realizará en un espacio especialmente habilitado al efecto, que garantice condiciones confortables como reposo horizontal. Los vuelos deben alcanzar destinos que se encuentren a una distancia de 8 o más usos horarios desde la base habitual de residencia del trabajador y para ser efectuados únicamente en aeronaves cuyo peso máximo de despegue no sea inferior a 200.000 kilos. Y el otro artículo dice, el pacto al que hace referencia el artículo anterior deberá ser suscrito por la directiva sindical respectiva y regirá desde la fecha de suscripción hasta un máximo de 3 meses posteriores al término del estado de excepción constitucional decretado por la autoridad. Solo podrá asignarse estos vuelos a tripulantes que voluntariamente se ofrezcan para ello. Un mismo trabajador no podrá efectuar más de uno de estos vuelos cada 12 meses consecutivos. El empleador tiene la obligación de informar a los trabajadores la disponibilidad de cupos para estos vuelos con una antelación no menor de 10 días hábiles contados desde la fecha de inicio del vuelo. Quienes realicen estos vuelos tendrán derecho a programar 2 días libres antes y al menos 4 días libres después del término de este. Dichos días libres se imputarán a los que le correspondan de acuerdo con la secuencia de vuelo. Si les parece a la comisión, entendemos que esta es una norma, es una forma de pacto excepcional que se permite durante los estados de excepción. Se lo remitimos a la señora ministra. No sé si habría voluntad de aprobarlo en general, para que, dependiendo cuando venga de vuelta, tengamos la posibilidad de pedir a la sala de verlo en general y en particular a la vez. Es un artículo único, ¿cierto? Son 2 artículos, ¿no? Es un artículo único, presidente. Lo que pasa es que agrega 2 artículos al Código del Trabajo, así que lo podemos discutir en general y en particular. Ya. Presidente. ¿Sí? Yo le estaba pidiendo la palabra. Don Francisco, es que no lo veía. Sí, presidente, gracias. Mire, efectivamente tomamos conocimiento el día de hoy de esta iniciativa. Hemos hecho algunas consultas. Creo que podemos colaborar mucho, particularmente, casualmente me tocó redactar gran parte de los términos de la ley vigente en materia de tripulantes de vuelo. Conozco bastante el sector y conozco a los abogados que han estado asesorando a los pilotos, particularmente en este tema. A mí me da la impresión que esta es una norma muy atendible, que tiene que analizarse en conformidad, o sea, me da la impresión que antes de una aprobación en general me da la impresión, y eso no me puedo meter yo, que debiera escucharse a la industria primero y particularmente a quienes hacen estos vuelos de largo alcance. Estos son los vuelos de más largo alcance que tienen asignadas 24 horas de descanso por cada 20 de vuelo, con tripulaciones reforzadas y con descanso a bordo de la aeronave. Efectivamente, la traída de insumos, sobre todo, de repatriación de personas, etcétera, ha traído como consecuencia que estas jornadas estén al límite de lo posible. Y se presenta este proyecto de ley. Hay que ver, más que nada, distinguir aquí si esto debiera ser un proyecto de ley, debiera ser una ley, debiera ser un acuerdo entre las partes, en fin, como lo parece ser, pero creo que se debiera escuchar a la otra parte, principalmente, a ver, no quiero hablar en forma eufemística de la industria, quienes hacen estos vuelos es LATAM particularmente, porque tiene la infraestructura para hacerlo. A mí me da la impresión que se debería escuchar a las dos partes, manteniendo la simetría de cómo se hizo la ley vigente, que fue en el fondo un acuerdo sectorial, si usted lo recuerda, presidente. Quería solamente opinar eso. Efectivamente la norma es atendible y hay que debatirla y luego. Muy bien. Entonces entiendo que no le parecería mal que pudiéramos aprobarlo en general y que esperemos reacción del Ejecutivo en las conversaciones que van a realizar. ¿Se les parece? Los miembros del senador Galilea. Yo, presidente,
¿Prefiere que esperemos? Preferiría, sí, al menos una sesión para tener algún elemento de comparación de algo para los que no, en esto no estamos. Entonces lo dejamos pendiente para reacción. Lo probamos en general y particular después. Sí, no hay ningún problema. Como lo estudié, yo lo miré y entiendo que podemos adecuar los términos del pacto, pero senadora Goich. No, presidente, lo mismo. Yo creo que es mejor dejarlo despachado de una vez, la mejor disposición, y solamente dejar para la discusión ahí para considerar que quizás habría que limitar a estado de catástrofe y no considerar necesariamente todos los estados de excepción constitucional. Entonces, que lo dejo planteado ahora para que sea parte de lo que revisemos en la redacción final. Muy bien. Y, presidente, el sindicato de empresa de pilotos de LATAM Airlines está interesado en ser escuchado. Seguro. Sí, a mí me ubicaron ahí, me comunicaron también algunos de los abogados que asesoran. Porque está la discusión de los pilotos versus la tripulación. Entonces, hay una discusión ahí. Muy bien, lo dejamos presentado, enviado al Ejecutivo. Muchas gracias. ¿La tabla ordinaria, señora Pilar? La tabla, presidente, es continuar analizando el proyecto que se ha denominado reforma de pensiones. Reforma del sistema de pensiones. Yo creo que todos estamos contestes de que hemos hecho el análisis durante un buen tiempo del proyecto y que tenemos que decidir el rumbo que vamos a hacer con este proyecto. Creo que es evidente y es algo que todos compartimos que por un lado el actual sistema tiene que transformarse y por otro que hay una urgencia para mejorar las pensiones de los actuales pensionados. Es decir, tenemos dos debates que surgen de la propuesta. Hasta ahora hemos estado distantes. Yo creo que lo que interesa es ver cómo abordamos ya que escuchamos a todos los que tuvimos que escuchar. Senadora Van Riesenberg. Presidente, la verdad es que este tema es un tema súper complejo en el cual hemos tenido diferencias sustanciales y en muchos casos tenemos diferencias de fondo. Sin embargo, yo creo que hay algo que en lo que podemos coincidir, que es el hecho de que a partir del 18 de octubre, por lo menos yo tengo el convencimiento más profundo, que una de las demandas que pedía la ciudadanía era un aumento de las pensiones. No solamente un aumento de las pensiones a futuro, sino de las pensiones hoy día. Y creo que desde esa perspectiva, a mí tengo la impresión de que en este escenario, el acuerdo de la Cámara no tiene los votos hoy día para poder ser aprobado. Entonces, a mí me gustaría que esta pudiera hacer el esfuerzo de ver si existe la posibilidad de aquí a un plazo súper acotado, si es que existe la posibilidad de llegar a un acuerdo que nos permita avanzar en algo común, que nos permita avanzar en algo que mejore las pensiones hoy día, que le dé sustentabilidad a un aumento de pensiones a futuro, y que de alguna manera nos permita avanzar hacia un sistema de seguridad social un poco más robusto. Tenemos diferencias de fondo, pero yo creo que vale la pena hacer el esfuerzo de buscar un punto que nos permita satisfacer esas demandas ciudadanas que vimos. Si no llegamos a acuerdo, no llegamos a acuerdo nomás, pero creo que vale la pena que el Senado, así como lo hizo el 15 de noviembre, a partir de la Constitución, a partir de una crisis, y generó un acuerdo en torno a un proceso constituyente, creo que esto es tan importante como eso, y me parece que por lo menos esta comisión debiera hacer un esfuerzo en torno a eso. Creo, a mí me gusta el proyecto de la Cámara, podría hacer pero entiendo que no tiene los votos y creo que tenemos que buscar una fórmula de acercar posiciones, y me parece que tenemos un par de semanas para eso, y por lo tanto yo le plantearía eso, en lugar de forzar la situación, ver si es que se genera un nuevo clima, es decir, con un nuevo clima podemos avanzar en busca de un consenso. Muchas gracias, senadora. Ofrece la palabra. Senador Galilea. No, Galilea, sí.
Presidente, aunque quizás sea repetirme un poco, tenemos un proyecto que viene de la Cámara de Diputados que habla de este famoso 3+3, en que se crea de alguna manera un reforzamiento del ahorro individual, por un lado, y por otro lado se crea o trata de crearse, avanzar hacia un pilar nuevo y novedoso en nuestro esquema previsional, que es esto que podríamos llamar mixto, de un aporte del empleador a la contribución de pensiones de los trabajadores. Nosotros le hemos dado harta vuelta a esto y quiero decir que no quiero declarar que estamos abiertos a explorar la consolidación de un pilar mixto que tenga propósitos muy claros y definidos, que tenga una institucionalidad muy clara, robusta, murallas chinas, por así decirlo, para que nadie nunca pueda hacer mal uso de esos dineros y que esa plata sea totalmente derivada hacia fortalecimiento de los ahorros, correcciones de brechas, etcétera, las cosas que podamos definir acá de manera suficientemente consensuada. También creo que escuchando a muchos de los invitados que han intervenido en esto, el tema de robustecer, pero drásticamente, lo que tiene que ver con la posibilidad de fiscalizar y cobrar efectivamente el pago de las pensiones, o sea, de las cotizaciones, es algo ineludible. No lo hemos hecho nunca en la historia de Chile y es algo que ya no puede seguir demorando más. Cerca de la mitad de las personas no pagan nada o casi nada. La subdeclaración es monumental en este país y eso hace que además un montón de políticas públicas finalmente puedan estar mal focalizadas. Cuando vemos, no sé, que las asesoras del hogar declaran en promedio cotizaciones por 230.000 pesos, evidentemente que eso no es cierto. Cuando los trabajadores independientes cotizan por una remuneración de cerca de 215.000 pesos, evidentemente que eso no es cierto y así suma y sigue. Entonces, yo, presidente, tomo las palabras de la senadora Van Rieselberghe. Yo creo que tenemos que poner todo el empeño, dado que existe esta apertura, a llegar a un acuerdo suficientemente amplio y consistente, valorando muchos de los aportes y buenos aportes que han hecho en la propuesta que han presentado ustedes también. Acá esto tiene que ser contribución de todos y por lo tanto nos abrimos, por supuesto, a esa posibilidad, pero creo que las posibilidades de llegar a algo topan con temas temporales también. Por lo tanto, dentro de enero, no quiero poner una fecha exacta, pero dentro de enero tenemos que ser capaces de formalizar algo, probablemente al menos de votar en general el proyecto que viene a la Cámara para abrir la posibilidad de indicaciones que ojalá ya estén lo más consensuadas posible y así poder avanzar rápidamente en el camino que nos hemos propuesto. Así que esa es mi voluntad, presidente. Represento, por supuesto, con eso a mi partido. Y ojalá que podamos consensuar esa manera de seguir adelante. Gracias. Muchas gracias, Galilea. Senadora Goich, tiene la palabra. Gracias, presidente. Le había leído los labios ahí, entendía que me había dado la palabra. No, yo de verdad quiero partir reconociendo, creo que en las palabras de los colegas, la senadora Van Rieselberghe y también del senador Galilea, hay un evidente cambio de tono. Nosotros hemos estado durante hartos meses, más de los convenientes, y lo digo además mirando aquí a la señora Cristina, que siempre nos trae de alguna manera cable a tierra, y nos dice aquí estamos los pensionados esperando, los que no han podido tener retiro, los que ven postergada una y otra vez esta discusión, y claramente hemos tenido durante estos meses momentos más álgidos, de discusiones públicas más espesas, y lo que está esperando la señora Cristina y lo que le quiere transmitir a los jubilados es que vamos a dialogar y vamos a hacerlo poniéndolos a ellos en la mesa en el ánimo de generar efectivamente un acuerdo.
que quizás no es todo lo que uno quisiera, nunca es así cuando hemos discutido aquí en el Parlamento, pero sí que signifique un avance. El decir en la Cámara se cumple una etapa y nos abrimos a la posibilidad aquí de generar una distinta en una discusión en ese ánimo. Creo que de verdad es un cambio de tono que yo quiero valorar mucho. Comparto además que estamos sobre plazo que quizás ya están vencidos, hemos escuchado distintas miradas técnicas, están puestas sobre la mesa, así que reiterar y quiero explicitarlo nuevamente, valorar la disposición, que lo expliciten los colegas, y ojalá podamos acordar un procedimiento que nos permita dar una bajada a eso, qué significa en base a lo que hemos conversado y que nos permita efectivamente materializar el proyecto, o sea, que se transforme en ley, en esto con claridad respecto de las expectativas, ¿no? Esto probablemente no va a ser la solución, pero sí un paso súper importante en la medida en que logremos efectivamente que avance la tramitación legislativa y pueda ser ley. Así que yo también manifiesto en eso la disposición a tener un diálogo que ojalá sea fructífero en lo antes posible. Muchas gracias, senadora. Yo quiero, señora ministra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo creo que en la misma línea lo que se ha señalado hasta ahora por parte de los parlamentarios para el Ejecutivo, este es uno de los temas más importantes. Tal como recordaba la senadora Van Rysselbergher, esta es una de las demandas sociales más importantes que quedó en evidencia después del día 18 de octubre y es importante poder avanzar en este camino. Por lo tanto, para nosotros como Ejecutivo también es una muy buena señal el poder tener esta posibilidad de seguir avanzando y de poder confluir en poder concordar una reforma en las pensiones que pueda mejorar las pensiones tal como se ha señalado hasta ahora, tanto de los actuales como de los futuros pensionados, reforzando nuestro sistema previsional en su carácter mixto, en la debida solidaridad que debe haber, al mismo tiempo de reconocer el esfuerzo de los cotizantes. Y en ese sentido creo que estamos en la misma línea y podemos entonces avanzar en esta propuesta que yo creo que es compartida por todos. Muchas gracias, ministra. Yo quiero plantear 3 temas. Uno, valorar mucho lo que aquí está ocurriendo. Se genera una posibilidad de una inflexión y de iniciar una nueva etapa del trabajo dentro de la comisión. Valorar las palabras de tanto la senadora Van Rysselbergher como del senador Galilea, la voluntad de que entendamos que el proyecto que salió de la Cámara cumplió un momento, que hoy vivimos otro momento en el país y que es necesario asumir que esta es una de las principales demandas y que efectivamente necesitamos avanzar a un modelo mixto, por un lado, y por otro, arreglar las pensiones de los que hoy están pensionados con urgencia, que es una demanda. Esto es algo que le importa no solamente a los pensionados de hoy, es también algo que todas las personas de nuestro país que trabajan o mayores de edad hoy tienen más conciencia previsional que antes, es mi personal convicción, y por eso valoro doblemente el que podamos iniciar una nueva etapa. Quiero subrayar la valoración de lo que se ha dicho aquí. En segundo término, quiero proponer que podamos definir un itinerario. Aquí se ha propuesto que en el mes de enero exploremos si podemos terminar o en algún momento votar el proyecto en general, es decir, generar las condiciones para votarlo en general, para ver si tenemos un acuerdo. Creo que lo que aquí se ha planteado, que el proyecto que viene a la Cámara es insuficiente o inadecuado o que requiere otras cosas, no quiero ponerle un apellido en particular, pero que hay una voluntad de explorar otros contenidos sustantivos para antes de votarlo en general. Creo que es muy relevante.
y propongo para eso que podamos definir un cierto itinerario para hacer este proceso de conversaciones de forma tal que de aquí a, si lo pretendemos hacer en el mes de enero, estamos hablando de unos 15 días, 20 días plazo, ese es el margen, así que nos podemos poner de acuerdo en aquello. En tercer término, creo que es fundamental, precisamente por lo que decía la senadora Van Riesenberg, que es muy importante que lo que nosotros vayamos construyendo y conversando tenga una validación más allá de nosotros. Esto es algo que tiene una importancia política, pero por sobre todo social. La presencia de la señora Cristina es una dimensión de eso fundamental, tal como son los dueños de los fondos, que es el mundo del trabajo, que hay una parte del mundo del trabajo que estará organizado, hay otra parte del mundo del trabajo que no está organizado, a quienes tenemos que darle una propuesta que sea suficiente. Y en ese contexto entendemos, creo todos, que aquí cualquier acuerdo lo que va a hacer es sentar las bases para caminar en cierta dirección. Tampoco vamos a estar las bases de probablemente un mejor sistema de pensiones mixtas, pero tampoco vamos a, en una ley, crear de una vez todos los cambios que necesita un sistema de pensiones en nuestro país. Va a ser algo, y quiero en eso sumarme a la reflexión de la senadora Goich, de que no generemos una expectativa de que con este proyecto, este acuerdo, vamos a resolver todos los problemas, porque estamos conscientes. Quiero solo poner un ejemplo, lo planteó creo que algunos de nuestros expositores, lo planteó la ministra Saldívar en un momento. Tenemos cerca de un tercio del mundo del trabajo, de la fuerza de trabajo, que no está formalizado. Y eso es algo que este proyecto no va a resolver solo. Entonces, dicho eso, valorar lo que está ocurriendo, proponer que podamos fijar un cierto itinerario y, en tercer término, ver cómo logramos una valoración social, y en ese sentido la presencia de la señora Cristina y otras personas va a ser muy importante para que cualquier cosa que vayamos construyendo tenga una validación colectiva, más allá de nosotros. No sé si les parece que pudiésemos proponer lo siguiente: que acordemos una vez a la semana, en las sesiones del día miércoles, tener nuestras reuniones formales sobre temas de pensiones en la comisión, pero acordar de que a partir de estos próximos días podamos hacer un itinerario de trabajo simultáneo entre nosotros. En diferentes momentos se han planteado temas y que podamos ver qué cosas se pueden ir conversando. Y proponer que podamos concordar en el seno de la comisión, iniciar un itinerario de diálogo, de intercambio de opiniones, para ver si somos capaces en un plazo, pensemos unos 15 o 20 días, de ver si tenemos la capacidad de armar un acuerdo marco, porque no vamos a estar en condiciones de un proyecto que es muy extenso tener indicaciones, pero sí un acuerdo marco de que podría en ese contexto pedirle al Ejecutivo que nos pueda acompañar. Por cierto, esto requiere de la participación del Ejecutivo, porque muchas de estas materias, casi todas, son de iniciativa del Ejecutivo, que nos pueda acompañar en el diálogo que vamos a tener en el marco de la comisión, a ver si podemos construir este acuerdo en el mes de enero. ¿Si les parece? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, presidente. Se le saluda, apareció David. Está retenido en la barrera sanitaria. Muchísimas gracias a todas y a todos. Entiendo que con esto cumplimos el objeto de la sesión. Valorar, yo quiero subrayar, valorar mucho, señora Cristina, que está pidiendo la palabra. Sí. Bueno, yo en primer lugar quería agradecer a todos los integrantes de la Comisión del Trabajo que me permitan estar participando de este importante debate previsional, que para nosotros es lo vital. Así que le agradecemos sinceramente la oportunidad que nos dan de estar presentes aquí en esta comisión.
Y también reiterar nuestro llamado, lo hemos hecho a través de nuestros informativos o personalmente, reiterar al Ejecutivo, al Gobierno, que realmente empiece a concretar, porque hemos escuchado muchos anuncios, mucha publicidad, muchos deseos de buenas intenciones, pero hasta el momento no ha habido mucho eso en la práctica. O sea, un solo ejemplo para que ustedes sepan, en la ley de reajuste que se acabó de aprobar, ni siquiera nuevamente nos dejaron fuera a los pensionados del que no están en el pilar solidario. Y eso que es un aguinaldo inferior a una UEF. Entonces ahí uno ve de repente que no hay voluntad para por lo menos a los pensionados irles entregando algo. Entonces cuando existe una solicitud que está avalada por una comisión de la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones, es una comisión también técnica y asesora, y el Ministerio de Hacienda hace oídos sordos a estas propuestas y ni siquiera nos dan una respuesta. O sea, yo creo que lo peor es que de repente no nos dan una respuesta, lo estamos estudiando, lo vamos a evaluar, lo vamos a ver, nada, simplemente ignoran nuestras peticiones. Entonces existe cierta decepción. Entonces yo ojalá que a partir de ahora en adelante haya una mirada distinta y se piense en las personas, porque los pensionados somos personas que trabajamos muchos años y merecen que el Estado hoy día les retribuya esa mejor calidad de vida que estamos solicitando. Yo le hago realmente un llamado a todos, a parlamentarios, a gobiernos, que ya piensen en los pensionados, que no estamos en el pilar solidario, porque eso hemos quedado desfasados hace rato. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, señora Cristina. Carolina, senadora Goich. Un aviso económico. Lo que pasa es que hay una persona que estaba siguiendo la sesión y parece que se cayó la conexión justo cuando usted planteó cuál era nuestro próximo paso, el acuerdo. Entonces quizás sería bueno refrendarlo para que quede formalmente también. Entiendo que habían ciertas expectativas sobre este tema y hay personas que están siguiendo la sesión. No sé si nos puede confirmar las personas de televisión si está la señal arriba. Estamos consultando, presidente, pero yo creo que sí, ¿ah? Pero entendió que debería ser restituido. Creo que primero valorar profundamente lo que ha ocurrido en la comisión, valorar lo que ha planteado la senadora Berger y el senador Galilea. Creo que nos permite marcar una inflexión en lo que ha sido nuestro diálogo en este tiempo, que es muy importante, entendiendo que el proyecto que viene de la Cámara no está en condiciones de avanzar propiamente tal, producto, entre otras cosas, lo que ha pasado en el país desde el 18 de octubre del año antepasado. En segundo término, que hay una voluntad de fijar un calendario, un itinerario para explorar si somos capaces de llegar a un acuerdo marco en el mes de enero para poner en votación el proyecto en general, que es fundamental. Y por tanto nos han planteado varios colegas que fijemos un itinerario para eso. En ese marco yo quiero proponer que los días miércoles tengamos nuestras sesiones oficiales y entre tanto podamos comprometer, lo hacemos después de la sesión, un itinerario de trabajo entre nosotros con nuestros asesores, y en la medida que los senadores y senadoras de la comisión van avanzando, por cierto, invitar al Ejecutivo a ir recogiendo nuestra propuesta, acompañarnos en este diálogo que vamos a tener, junto con algunos asesores que nos irán acompañando en ese proceso de diálogo. Y en tercer término, comprender de que este proceso de esfuerzo de construir un acuerdo marco o explorarlo para poner en votación el proyecto antes final de mes, en unos 15 o 20 días, requiere de una validación social, de un diálogo con los representantes como la señora Cristina, los representantes de los dueños de los fondos, que es el mundo del trabajo. Y en ese marco también dejar constancia de que el alcance de este proyecto no es de arreglar de hoy para siempre el sistema de pensiones. El proceso de crear un sistema de seguridad social es muy dinámico. Y para eso vamos a tener que acotar las expectativas. Hay más de un tercio de la fuerza de trabajo, como ha quedado en evidencia en la pandemia, que está fuera del esfuerzo contributivo y que
es un desafío a futuro, no lo vamos a resolver en este proyecto per se. Y por tanto, entender que este es un proyecto muy importante, muy trascendente, pero de alcance que tenemos que dimensionar bien y valorar mucho lo que está pasando hoy. Proponerles que, dado que hemos cumplido el objeto de la sesión, que podamos también explorar que en los miércoles más audiencias, porque hemos hecho todas las audiencias habidas y por haber, hemos escuchado. Es tiempo que exploremos si somos capaces de construir acuerdos a partir de lo que hemos escuchado entre todos. Ver que podamos trabajar con bastante celeridad a partir de los próximos días. Ahí fijamos nuestro itinerario particular de trabajo, si les parece. Nuevamente, valorar mucho lo que está ocurriendo hoy, porque creo que permite sentar las bases para un nuevo sistema de pensiones, sentar las bases de un acuerdo y, por sobre todo, generar algo que la señora Cristina nos representó. Probablemente muchos pensionados no tienen por qué entender cómo funcionan los sistemas de pensiones en todo su detalle, pero lo que sí entienden es que las pensiones son muy bajas hoy y necesita que las pensiones mejoren rápido. Y eso también es algo que entienden todos los trabajadores más hoy que antes. Yo creo que hay una mayor conciencia previsional producto de lo que ha pasado en nuestro país en este último año. Y esta es una de las principales demandas de la sociedad. Habiendo cumplido el objeto de la sesión, no sé si alguien quiere decir algo más. ¿Estaremos de acuerdo? Se levanta la sesión. Agradecerle. Yo creo que este día va a ser un día muy importante en el trabajo de la comisión en esta inflexión que hemos hecho. Muchas gracias. La grabación se ha detenido.